Me considero todavía una persona joven, pero subir y bajar las escaleras cada día me cuesta más. Confié en Incalift Elevación, una empresa navarra que fabrica e instala elevadores y salvaescaleras. Pronto tuve la silla instalada en casa. Es fácil de usar, económica y segura. ¿Cómo ha cambiado mi vida? Lo recomiendo. Incalift Elevación, estudio, visita y presupuesto gratuito y sin compromiso. Llama al 948-235-974. Hoy recibimos en el programa, en La Muga, a Leonardo Resano, experto en motivación personal, autor de Navegando por la Mente. Y hoy hablamos de una emoción básica, como es el miedo. ¿Es bueno sentir miedo? ¿Qué utilidad tiene esa sensación o ese sentimiento de miedo o esa emoción? Leonardo Resano, ¿qué tal estás? Bienvenido, Hola. Buenas noches. Buenas noches, otra vez aquí. Gracias, Leonardo, por acompañarnos. ¿Es bueno o no tener miedo? ¿Y por qué sentimos miedo? Sí, hombre, es muy bueno porque nos puede salvar la vida. El miedo es una emoción básica, primaria, defensiva, para huir si hace falta, y es muy necesario, pero claro, nos gusta hablar mucho de los miedos irracionales, los que no son necesarios y nos impiden vivir de mejor manera. Y esos miedos irracionales, voy a hacer una reflexión rápida, nacen porque nos ponemos a interpretar todo lo que ocurre, a pensar de las cosas que están ocurriendo, exageraciones. Y yo me di cuenta en una fábrica donde trabajaba a la noche, ahí yo solo, y una fábrica muy grande, y hice una ronda, no era vigilante, pero era recepcionista vigilando máquinas, y empecé a sentir miedo porque se oían puertas chirriar, se oía el viento, y ahí me di cuenta por primera vez, no teóricamente, sino de verdad, que yo tenía miedo porque me había puesto a pensar. No me había puesto a pensar porque tenía miedo, sino que tenía miedo porque me había puesto a pensar. Oye, se me fue el miedo en ese momento. Luego tienes otros tantos. Claro. Bueno, es una buena manera, ¿no?, de superar ese miedo repentino que casi nos lo creamos nosotros y nos lo creemos nosotros, ¿no? Pensar en él y apartarlo de nuestra mente, ¿no? Somos nuestro mayor enemigo, ¿eh? El miedo irracional está en la cabeza, es aprendido, condicionado por diferentes traumas o acontecimientos que te han pasado en la vida, pero hay que enfrentarse a él, hay que exponerse. Hay que ir a donde vive el miedo, a la casa del miedo, porque si no el miedo viene a visitarte a la tuya. Es una buena metáfora, tienes que ir a visitarle, porque Amaya, de lo que huyes, la lógica dice que algo te persigue, ¿no? Con lo cual, date la vuelta y si es irracional, enfréntate a él, porque no puedes estar sin hacer aquellas cosas maravillosas que te apetece hacer en la vida, por timidez, por vergüenza. Se pueden hacer las cosas con miedo, que alguna vez hemos dicho, y hay que ir a visitarle a su casa pronto. Cuanto antes mejor. Es bonito escucharlo, ¿no? Desde luego, pero a veces qué difícil superar esos miedos que a lo mejor arrastramos a lo largo de toda nuestra vida, incluso desde la infancia, o que se han ido generando, ¿no?, conforme avanza la vida. Sí, qué difícil superarlos. Es que para superar, que la gente estará deseando escuchar cómo se superan, Eso es. pues volvemos a que no hay magia, ni gurús que te lo solucionen, sino exponerse gradualmente, o lo que llaman por inundación o a lo bestia, es el único medio. Mira, me estoy acordando, yo he sido asmático, soy asmático, y de niño me ponían Urbasón, la inyección, y a veces me quedaba como un poco cojo y no quería. Y una vez me encerré en mi cuarto, cerré con llave, que era niño, y me salvé de la inyección, ¿no? Con lo cual ya no tuve miedo. Al día siguiente tuve mucho más miedo, porque volvió el practicante a casa, me cogieron. Lo explico para que entendamos que si no lo paso cuanto antes, va a crecer mucho más al día siguiente. Eso es. Entonces, puede llegar un momento además que no lo puedas superar, ¿no? Quizás si lo has ido acumulando a lo largo de toda tu vida. Sí, te puede atascar, te puede dar un ataque de ansiedad. Porque puede paralizar, ¿no?, el miedo. Paraliza, bueno, mira, el miedo responde de tres maneras. Huida, parálisis o ataque, ¿no? Entonces, bueno, eso lo decide el cerebro el solo, afortunadamente, ante un animal salvaje. Por ejemplo, si te estás paralizado igual lo puedes evitar. Si estás acorralado, el cerebro manda señales, se tensan los músculos, sube el ritmo cardíaco por si acaso tienes que atacar. Entonces son unas respuestas interesantes del cerebro, que es el que lo controla este tema. Claro, se dice, es muy común, ¿no?, decir que tenemos miedo a lo desconocido. Miedo a lo desconocido. Bueno, yo más bien, es que este tema, cuando íbamos a hablar del miedo, pensé en el tema de lo conocido. Me gusta esta pregunta mucho, porque no tenemos miedo a lo desconocido realmente, sino, los voy a explicar muy rápido, tenemos miedo a lo conocido. A ver.
Tenemos miedo primero a lo evidente, Sí. al jefe ese que conozco, a un animal salvaje que conozco. Sí. Y cuando hablamos de lo desconocido, que habrá después de la muerte, o antiguamente al infierno, al cielo, no es lo desconocido, es algo que me han introducido en el cerebro, la idea de un infierno, la idea de qué hay después, que ya conocía, ¿no? Y de hecho hay una curiosidad, que las apariciones marianas y crísticas, claro, se aparecen muchas veces, según qué cultura, de la raza blanca de la cultura de la cual, es decir, Sí. no se puede, el cerebro solo tiene miedo a algo que tiene introducido ya dentro, que ya conoce. Es una curiosidad, ¿no? Y a veces sirve, los vikingos tenían el Valhalla cuando se morían en la lucha, Sí. para quitarse el miedo. Entonces, no quiero decir que no exista ninguna de estas cosas, ese es un debate ya filosófico místico, pero sí que es verdad que el cerebro solo puede tener miedo a algo que ya conoce, o una idea supuesta de algo desconocido, pero ya es algo conocido. ¿Se ha entendido? Sí, Es un sí, poco sí, liado. sí. Una idea supuesta de algo desconocido, Sí. ¿eh? Ujú. O Eso de lo es. conocido. O de lo conocido, y normalmente es lo conocido, y la idea supuesta me la han introducido, con lo cual ya es Ajá. algo conocido. Exacto. Es una semilla que me han introducido ahí, ¿no? Como en las películas de terror, que es Sí, curioso. Que a veces nos atraen y mucho, a pesar de que nos dé Sí. muchísimo miedo, Ah, ¿no? mira, ese es un tema muy ¿Verdad? interesante. La atracción del Pues miedo. esa, la atracción del terror, ¿no? ¿Por qué? Eso es. Pues mira, todo el mundo tiene en la cabeza la palabra adrenalina, Sí. pero más que la adrenalina, un investigador, Glenn Sparks, que lleva 2 décadas seguidas estudiando este tema, se dio cuenta que lo que realmente nos atrae del miedo es la sensación de placer una vez pasa, no el miedo en sí. Porque si estoy en el cine, es un miedo controlado. Me da miedo, vivo el miedo, pero sé que estoy en el sillón. En una montaña rusa, lo mismo. Entonces, lo que atrae de verdad es la sensación posterior. La droga es el miedo que admito pasar, y gracias a ese miedo luego voy a tener una reacción de placer que me va a enganchar a ese miedo. Y antes lo que te iba a comentar es una curiosidad, hablando de películas y de terror, que lo que más terror da, curiosamente, es lo más inocente o infantil. Los niños, Sí. las muñecas o muñecos diabólicos, y los payasos, esa profesión tan difícil y buena que es, lo más inocente, que es una curiosidad. Sí. Desde luego, ¿no? Bueno, ¿por qué o cómo o qué consecuencias puede tener sentir miedo? ¿Qué consecuencias a todos los niveles? Bueno, a nivel físico está muy claro, ¿no? Sudoración, taquicardias, presión arterial sube. No pasa nada por si es necesario ese miedo, ¿no? Si es un miedo de supervivencia, que hemos dicho que es muy bueno y necesario tenerlo, ¿no? Lo malo es cuando se alarga y desarrollas ansiedad, y sobre todo puedes caer en obsesión, te puedes llegar a obsesionar. Y el tema supersticioso, que lo estudió Skinner con el comportamiento supersticioso adventicio, ¿no? Ocurre mucho en fútbol. Hemos ganado y llevaba estos calzoncillos, ahora lo repito, lo habrás oído, porque eso se da. Y mira, sobre lo del comportamiento supersticioso y la predicción que hace el cerebro sobre lo que va a ocurrir, aunque a veces no ocurra, vamos a hacer un ejercicio que da tiempo, ya sabes que yo soy rápido. Sí. Que lo vamos a hacer. Preparados, Preparados, que es para todos, ¿no? Amaya, hazlo conmigo. Sí. Vamos a juntar las manos como para rezar. Venga, vamos a juntar las manos. Ahora ustedes también, con nosotros, ¿de acuerdo? Juntamos las manos Sí. y abrimos los dedos índices, Ahí lo tenemos. los miramos y veremos cómo se van juntando. Eso es. ¿Te ocurre? Sí, sí, sí. Claro que sí. Los volvemos a cerrar las manos. Venga, Vamos lo a probamos hacer de otra nuevo. cosa. Si se incorporan ahora, cogemos las manos. Cerramos, las apretamos juntamos, bien. Apretamos fuerte, Separamos los dedos, pero miramos al techo. separamos los dedos y miramos al techo. No se cierran, ahora miramos a los dedos, apretando fuerte, y Eso vemos es. cómo se juntan. Se juntan. ¿Eh? Efectivamente. Qué miedo. Bueno, ¿qué pasa aquí? A ver. Pues, bueno, este ejercicio es una idea, una sensación ideomotora que Sí. dicen, ¿no? Tiene una explicación física clara, ¿no? Con tensores que al final se van juntando los dedos. Pero lo interesante es que si miro a otra parte, casi se pueden mantener sin juntarse. Y en cuanto los miro, el cerebro predice la tensión y los junta. ¿Qué quiere decir? Que a veces vemos lo que queremos ver y a veces nos ocurre una película de miedo en casa solo, se han movido las cortinas, seguro. A veces el cerebro predice que va a ocurrir algo y nos empeñamos en que ocurra. Y
Y este ejercicio es muy interesante porque puede ser muy sugestivo. Se puede utilizar en hipnosis. Cuando se junten los dedos sentirás mucho relax y, sí. y sueño. He querido traerlo un poquito para que veamos cómo el cerebro puede predecir lo que va a ocurrir si miras o no miras. Esa bueno, es la... atención, pruébenlo si no lo han hecho, porque la verdad es que es curioso, ¿no? Cómo se separan, cómo se juntan los dedos. Miedo e inseguridad, ¿qué relación hay? Pues el miedo y la inseguridad, toda, porque fíjate, una persona es insegura de tanto buscar seguridad. Y la vida misma es insegura, porque no todo te va a ir como quieres, a los seres queridos no todo les va a ir como quieres. En este programa sí está yendo como quieres, bueno, pero siempre ocurre algo y entonces hay gente que se empeña en tener esa seguridad y empieza a tener miedo porque no acepta que la vida es insegura. Con lo cual el miedo y la inseguridad están enlazados por este tema obsesivo de querer tener todo controlado y, con un esquema, y pacífico. ¿no? Entonces, cuanto aceptemos que vamos a morir, vamos a tener acontecimientos, vamos a disfrutar, vamos a tener placer, todo, y que todo es cambiante, vacaciones. Como ya sé que todo es cambiante, ¿para qué me voy a preocupar lo que me va a pasar? Me va a pasar cosas buenas y malas. A mis hijos no quiero que les pase nada malo, les va a pasar cosas buenas y malas, con lo cual ya no tengo que pensar más en ellos. Solucionado. Bueno, pues aquí tenemos buena solución, además, antes de las vacaciones de Semana Santa, que tendremos el plan hecho de cómo vamos a hacer día a día. Bueno, pues nada, como toda la planificación se puede ir al traste, pues no tengamos miedo, no generemos más inseguridad, vamos a disfrutar, efectivamente, ¿no? Y apartar los miedos en cierta medida de nuestra vida para que no nos atenacen y nos compliquen la existencia, ¿no? Y es divertido, porque antes de acabar, gracias a esta inseguridad, dos alumnos que conozco acabaron en el hospital, no se conocían de nada, se enamoraron, uno en una cama y otro en otra, y se casaron. Con lo cual es muy bonito tener inseguridades porque pueden provocar luego cosas del destino muy agradables. Tener miedo, hacer las cosas con miedo, pero no dejéis de hacer aquello que os interesa por culpa del miedo. Es decir, es normal tener miedo, pero hacer lo que os interesa y las cosas maravillosas de la vida con o sin miedo. Venga, pues esa es la reflexión final. Leonardo Resano, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, un placer. Hasta la próxima. Gracias, Leonardo. Pues ya saben ustedes que Leonardo volverá muy pronto aquí a La Muga con otras cuestiones relativas a nuestras emociones y a nuestra forma de vivir. Nosotros seguimos con otros asuntos del día. Me considero todavía una persona joven, pero subir y bajar las escaleras cada día me cuesta más. Confié en Incalif de Elevación, una empresa navarra que fabrica e instala elevadores y salvaescaleras. Pronto tuve la silla instalada en casa. Es fácil de usar, económica y segura. ¿Cómo ha cambiado mi vida? Lo recomiendo. Incalif de Elevación, estudio, visita y presupuesto gratuito y sin compromiso. Llama al 948-235-974. Bueno, y del miedo del que nos hablaba el experto en motivación personal Leonardo Resano, a la alegría, ¿no?, que nos produce el relax, el tomarnos un vino de denominación de origen Navarra, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las posibilidades que tuvimos el pasado fin de semana en esa fiesta del vino que se celebraba en Baluarte, Vino Fest. La denominación de origen Navarra es una denominación pujante, es una denominación que tiene ya muchos años de andadura y ha consolidado mercados como el rosado, ha consolidado mercados como el vino blanco, el vino tinto lo tiene ya prácticamente consolidado, es una denominación de origen que en los últimos 30 años ha dado un vuelco impresionante. 29 bodegas, máxima asistencia. De todos los eventos que organizamos desde la denominación de origen para promocionar nuestros vinos, el Vino Fest Navarra de Pamplona es sin duda el evento con más presencia de bodegas.
Yo soy de blanco. Yo soy de blanco. Yo de tinto, pero estoy bebiendo blanco para empezar. Yo soy de tinto. Tinto, rosado y blanco. Yo de todos, de todos. A mí me gusta, vamos, beber lo que sea, vamos. El mejor momento para tomarte una copa de vino, probablemente un viernes por la tarde. Cuando el momento de vermut o al mediodía. Yo creo que ahora, a la tarde, la verdad. Si estás con buena gente, cualquier momento es bueno. Bueno, ahí tenemos los mejores caldos y nosotros seguimos hoy en La Muga haciéndoles algunas propuestas para los próximos días, como las que nos brindan en el Museo Universidad de Navarra. El Museo Universidad de Navarra nos presenta la videoinstalación de Daniel Canogar con la que reflexiona sobre la cultura, los soportes que usamos para almacenar información y la pervivencia de estos en la sociedad actual. La exposición está producida por el Museo y la Fundación Aquae y se puede visitar de martes a sábado de 10 a 8 de la tarde y los domingos de 12 a 2. Además, el museo ofrece una exposición retrospectiva de la obra de Carlos Cánovas. La muestra incluye algunas de las obras que el artista realizó para su proyecto Séptimo Cielo del programa Tender Puentes del museo. Les recordamos que el Museo Universidad de Navarra permanecerá cerrado los días 14 y 17 de abril con motivo de la festividad de Semana Santa. Y otras opciones que en este caso nos llevan a la Ribera de Navarra, a Arguedas, donde se van a celebrar las fiestas de la juventud, unas fiestas que comenzarán el viernes, día 14, y se prolongarán hasta el lunes 17 de abril con numerosas actividades, trail al yugo, por ejemplo, gigantada, charangas, toricos, esa romería al yugo y los primeros encierros y vaquillas de la temporada. Todo esto entre el viernes, día 14, y el lunes 17 de abril, como les decimos, encierros, vaquillas, gigantadas y la Corporación Chiqui como protagonista fundamentalmente el sábado día 15. Hasta ahora nos preguntábamos si ondeará o no el 14 de abril la bandera republicana en el Parlamento de Navarra. Pues el Tribunal Superior de Justicia ha dicho que no es posible. Nos ofrece todos los detalles de esta información. Abunda en ello nuestra compañera Vera Villafranca. Adelante. Finalmente, la bandera republicana no ondeará en la fachada principal del Parlamento de Navarra el próximo 14 de abril, el próximo viernes, Día de la República. La Cámara Foral había decidido que así fuera, pero un auto del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha suspendido esa decisión del Parlamento. Hoy la mesa, que es el órgano que determina el funcionamiento del Parlamento, en el que solo están representados UPN, EH Bildu, Geroa Bai y Podemos, ha decidido recurrir la sentencia, pero acatarla. Sorprende la postura de Podemos, cuya portavoz instaba a que se colgara la bandera republicana independientemente del auto judicial, y la presidenta Ainhoa Aznárez de ese partido ha votado acatar la sentencia, es decir, que acata no colocar la bandera. Todas las decisiones de la mesa se personalizan en Ainhoa Aznárez, y cuando se le asesora en un sentido diciéndole que votar otra cosa de la que ha votado puede suponer un delito de desobediencia, cosa que nosotros creemos que no, es lo que ha podido motivar ese sentido del voto. En cualquier caso, nosotros como partido político defendemos que los derechos hay que conquistarlos, hay que defenderlos hasta el final, no resignarnos a aceptar lo que no es hasta que no se demuestre lo contrario. El Parlamento no puede hacer otra cosa que no sea cumplir la ley. Se tiene que cumplir la ley, y bueno, y lo que también ha quedado claro, en fin, es
diferencia de opiniones dentro de Podemos. Laura Pérez diciendo que no había que acatar y la presidenta Ainhoa Aznárez diciendo que hay que acatar y votando finalmente eso en la mesa. Que se aclaren. Yo creo que la buena noticia es que no se va a poner, que se va a respetar la sentencia del Tribunal Superior. Una agresión, yo creo que es muy grave el contenido político de este auto dictado como medida cautelar por la Sala de lo Contencioso, porque contiene lo que a nuestro juicio son afirmaciones que desde el punto de vista político nos parecen inadmisibles. Que lo que se está planteando en estos momentos y con este auto es que una sala, en este caso la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de lo Contencioso, pueda fiscalizar decisiones políticas de este Parlamento. A mí me vienen cantidad de personas que han estado muchísimos años en redes sociales y que ven que necesitan algo mucho más personalizado. En mi web no existe un chat porque para mí las personas tienen que conocerse primero físicamente, porque si no existe ese feeling inicial, después es bastante difícil, ¿no? que pueda existir después algo más, ¿no? Bueno, ya ven ustedes, avanzamos así el contenido del programa que tendremos después de la Semana Santa, el próximo día 18 de abril. Hablaremos con varios expertos acerca de las relaciones de pareja, de las nuevas formas de encontrar pareja o de las diferentes maneras de ver precisamente el encuentro entre dos personas. Así que esperamos que sea de su interés y que estén con nosotros también el próximo martes. Ahora ya nos vamos agradeciéndoles como siempre la atención que nos han prestado. Espero que haya sido de su interés el programa. Y nos vamos con una frase que les dedicamos. Gracias por estar ahí, disfruten de estos días y sigan con nosotros. Todo el equipo de La Muga les espera. Adiós.